Para quienes históricamente han luchado por la defensa de los derechos humanos, de las garantías individuales, lo que sucedió en estas últimas horas en el Poder Legislativo Federal me parece que es una tremenda afrenta, y sobre todo porque estaba cantado, es decir, no es algo a lo que llegaron, discutieron, debatieron y conformaron un acuerdo, sino que pues incluso había grupos que ya lo habían presumido. El caso de Adán Augusto López, quien con toda soberbia dice: no pasa nada si la oposición no está de acuerdo, no pasa nada, discutan todo lo que quieran, que a final de cuentas nosotros ya tenemos resuelto quién habrá de encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y será pues la misma titular, Rosario Piedra Ibarra, quien se va a quedar al frente de la misma. La oposición pedía que se colocara una urna transparente para poder tener certeza de quién vota, porque recordemos esta historia reciente donde un legislador que ni estaba presente aparece en la pantalla como haber votado, como Sí, haber sufragado. La oposición dice: a ver, para que no nos pase lo mismo, vámonos con un mecanismo mucho más transparente donde todos podamos ver quién está votando cómo. Es más, que cada quien levante su boleta y la muestre y diga por quién votó. Se burla a Adán Augusto López y dice: no, pues si quieren ya de una vez, todos los que somos de Morena y sus aliados ya tenemos el voto decidido, de una vez voltéenos a ver, ahí estamos, ya está esto agendado, ya está esto debatido, ya está esto superado. Va a ser Rosario Piedra quien va a encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pese al pataleo y pese a la argumentación de la oposición, Rosario Piedra Ibarra es esta mañana otra vez electa, reelegida, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más allá de lo que haya sucedido en el Poder Legislativo, ¿qué representa esto para la lucha por impulsar los derechos humanos, para la lucha por garantizar pues la autonomía, la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Licenciado José Mario de la Garza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues se tropiezan con la misma piedra y vuelven a nombrar a una persona impresentable en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es pues una institución trascendental en los momentos que estamos viviendo, en donde hay una alta criminalidad, en donde hay un abuso de poder pues, en muchas autoridades, y la comisión, que podría ser pues un contrapeso para vigilar la defensa de los derechos humanos, vuelve a designarse una persona que en todos los contextos se dijo no ha dado resultados, que en todos los contextos se dijo la forma en la que ha ejercido el cargo pues no es lo que esperamos para un líder que defiende los derechos humanos en México, y más bien se ve una persona totalmente alineada con el régimen. No se le ve a la señora Piedra ser realmente una voz que salga a defender a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, claro, a las personas que están alzando la voz por constantes violaciones a los derechos humanos en México, Erika, y pues vuelven a poner, como tú dices, como este régimen que se dibuja cada día más como un régimen autoritario, a una persona pues que no tenía las credenciales para volver a ser electa en esta posición. La peor calificada en el proceso que el mismo Legislativo Federal acordó, es la peor calificada, y no solo la suben a la terna, sino que además es electa. ¿Cuál es el mensaje que se manda otra vez? Porque, a ver, lo estamos viviendo con el Poder Judicial. El servicio de carrera no sirve, no importa, porque a final de cuentas cualquiera puede llegar a ser, incluso ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo vimos de manera previa con el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cualquiera puede ser representante diplomático, no importa la carrera civil que estaban llevando a cabo quienes ahí trabajaban, no interesan los méritos, no interesa la preparación. Cualquier exgobernador por compromiso político puede terminar representando a nuestro país en otro lado. Y ahora, pues el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Imagínate el resto de los que participaron en este proceso, que se consideraban con las credenciales, que se han preocupado toda su vida por contribuir al tema de los derechos humanos, y que la peor calificada sea electa para estar al frente de este órgano. ¿Qué mensaje nos está mandando? Pues el mensaje se vuelve a repetir, Erika. No importa cuáles sean tus méritos, no importa cuáles sean tus credenciales, como bien dices, eso ya no tiene ninguna relevancia. Lo importante es que tengas una lealtad al régimen, que le sirvas, que seas un agente incondicional y que seas una persona que va a responder cuando ellos te lo pidan y que vas a actuar cuando ellos te lo señalen, ¿no? Oye, que tienes las peores credenciales, que eres la peor calificada, que la Comisión de Derechos Humanos no ha servido porque la has dirigido de una forma desastrosa, eso no importa, ¿no? Lo que importa es que la señora Piedra nos va a responder
nunca va a haber recomendaciones importantes hacia la 4T, nunca va a haber pronunciamientos de peso, y ella pasa el requisito, Erika, te voy a decir cuál es: la lealtad incondicional a un régimen que te va a dar instrucciones y te va a ordenar cómo dirigir la comisión, y no importan las víctimas, no importan las personas en México que están sufriendo en todos los contextos de violación de derechos humanos, no, eso no importa, ¿no? Lo que tú importa es que te den órdenes. Esa lealtad se vio reflejada cuando la propia Rosario Piedra Ibarra encubrió actos de desapariciones forzadas, de asesinatos por parte del ejército, y lo que más se le reclama a ella misma es que ella viene de esa maldición de la guerra sucia. Su hermano desapareció en esos tiempos fuertes y que doña Rosario Ibarra pues se encargó de que los soldados dieran cuentas. Pero pues la hija fue totalmente al revés. Y no solo eso, ¿cómo vulneró al resto de quienes forman parte de la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cómo emitió pronunciamientos a su nombre que ellos desconocieron? ¿Cómo pues los hizo a un lado y dejó de ser una comisión y se convirtió en un órgano unipersonal y aún así la mantienen al frente? Y qué manera, ¿no? Como decía Jonathan, de traicionar todo, ¿no? La lucha que encabezaron en su familia por los desaparecidos, la actuación de los militares, que fue pues totalmente arbitraria y lo ha seguido siendo, ¿no? Cómo contradecirte todos, cómo no tener la dignidad para decir: esto no lo voy a tolerar, voy a actuar de forma autónoma, voy a ejercer el cargo con dignidad, con respeto hacia las víctimas. Cómo darle la espalda a todo simplemente por quedar bien, por adular a este régimen, por trabajar para el oficialismo, ¿no? Cómo una persona traiciona toda su vida, traiciona todos sus principios, los de su madre, los de su lucha, y pues ahora sí se convirtió en una gente cómoda. Y pues por supuesto que el régimen dice: prefiero tener a la señora Piedra puesta ahí, porque pues no me va a hacer ningún ruido, la Comisión de Derechos Humanos desaparecida, invisibilizada, inservible. Pues sí, muy conveniente, pero a mí lo que me preocupa, por supuesto, la designación de la señora Piedra, pero lo que me preocupa, Jonathan, Erika, es que esta sea la mecánica que vamos a ver en este sexenio, claro, de los nombramientos trascendentales, ¿no? Entonces, cuando se vengan nombramientos que son de alto impacto para nuestro país, de personas que tienen que tener credenciales y que tienen que estar calificados, me preocupa que la tendencia que estamos viendo con mucha claridad es: tú pon a los que son leales a nosotros y olvídate de todo lo demás. Claro. Y lo vamos a ver con los jueces, y lo vamos a ver con los ministros, y lo vamos a ver con los magistrados, y lo vamos a ver ahora que se venga el proceso electoral. Van a ver de los jueces y vamos a acabar viendo a quiénes ponen y a quiénes quedan, y va a ser como dices, Erika, igual, ¿no? Mira, estos son los que ya pusimos, ¿eh? Hagan lo que quieran, pero estos son los que van a quedar. No importan las minorías, no importan las voces que dijeron: oye, Piedra es impresentable. No, eso no importa, somos la mayoría, vamos a actuar de forma abusiva, vamos a utilizar nuestras mayorías. Y fíjate cómo se vuelven a contradecir. Ellos, que eran la minoría en algún momento en México y que lucharon porque las minorías tuvieran voces y fueran escuchadas, ahora también se contradicen y ahora dicen: no vamos a escuchar a nadie, somos la mayoría absoluta, y hagan lo que quieran, va a quedar Piedra, ¿no? Y hagan lo que quieran, vamos a quitar a los ministros, y hagan lo que quieran, vamos a desaparecer a los autónomos. No importan las voces que digan lo que quieran, no los vamos a escuchar. Hay otra parte que llama la atención. La presidenta de México jugaba parte en esta historia y en esta batalla. Ella no estaba impulsando a Rosario Piedra. Al contrario, ella defendió en muchas ocasiones, incluso parecía un poco tratando de rescatar los perfiles que ella quería impulsar, defendió mucho este proceso interno y dijo: pues ahí están las calificaciones. Ahí están las calificaciones. Cada vez que le preguntaron de este proceso decía: ahí están las calificaciones, sabiendo claro, que Rosario Piedra era la peor calificada. Claro. Ella no quería a Rosario Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a Adán Augusto López le dio la batalla y termina imponiéndose esta sombra de Andrés Manuel López Obrador a través de esta mano ejecutora de Adán Augusto López. ¿Cómo deja esto también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Pues otra vez vemos que el que está mandando las señales y el que está dando las instrucciones, pues sigue siendo el presidente López Obrador, y que sigue estando ahí atrás, actuando con esta mano que tiene perfectamente bien estructurada con sus aliados para imponer lo que ellos quieren, ¿no? Y dejan a la presidenta pues muy mal parada,
en una posición muy débil, en una posición muy vulnerable, porque se confirma lo que se dijo 1000 veces, Erika, ¿no? Oigan, vamos a acabar con una estructura en donde López Obrador va a seguir mandando y vamos a acabar en una estructura donde López Obrador va a seguir imponiendo sus decisiones. Y bueno, pues ya lo estamos viendo. Mira, te pongo dos casos, ¿no? Se dijo mucho, ¿no, Erika? Oigan, no, esto de la reforma judicial es un contrasentido de López Obrador, jamás la presidenta lo va a aceptar. No, pues llegó y mira, calladita te ves más bonita, y lo aceptó perfectamente bien, ¿no? Y ahora con Piedra, pues lo mismo, se tropieza con la piedra y no puede con su estructura designar a otra persona, pues de su equipo, de alguna forma, con su estructura de su nuevo gobierno. Claro, pero van 2 de 2, 2 derrotas muy fuertes para Claudia Sheinbaum, porque aunque nunca se manifestó en contra de la reforma del Poder Judicial, pues ella ya tenía un plan D. Parecía que lo que ella realmente quería es que pues no prosperara en el Poder Judicial la reforma, que se pudiera frenar, y entonces recurrir a su plan D, que era, digamos, un poco ir filtrando la reforma del Poder Judicial, empezar con la elección de los ministros de la Suprema Corte y después veíamos lo demás, que era una elección mucho más sencilla, un evento mucho menos convulsivo para su gobierno, y bueno, pues a final de cuentas se le va de las manos y termina avanzando la reforma del Poder Judicial y su plan D, que nadie le preguntó, porque al día siguiente de que todo esto queda ya difuminado en la batalla en el Poder Judicial, sale y dice, oigan, pues yo tenía mi plan D, que les voy a platicar, iba de esto, o sea, ella insistía en decir, bueno, pues esto hubiera sido lo mejor, pero ya ni modo, claro. Y ahora con el tema de Rosario Piedra, parece que pues ya van 2 seguidas que a la presidenta no le salen como ella hubiera querido. Efectivamente, parece que sigue habiendo estas fuerzas que mueven a la presidenta sin que ella pueda tomar decisiones autónomas, independientes, y que son pues más bien impuestas y que pues le controlan las decisiones clave, ¿no? Lo que tú decías, Erika, por supuesto que el ombudsperson es una figura trascendental en un México en donde pues, la violación de derechos humanos sigue siendo un gran tema. Ve lo que está pasando con la militarización del país, la violación de los derechos humanos con respecto a periodistas, los desaparecidos, la actividad de muchas autoridades que están haciendo ejercicio abusivo de sus funciones. O sea, la agenda de los derechos humanos hoy está más vigente que nunca. Entonces el ombudsperson pues, se vuelve una figura muy relevante, y no nada más en las funciones legales, Erika, Jonathan, sino también en la señal que se manda. El nombramiento también tiene un mensaje político. A quién pones ahí manda una señal de cuál es tu compromiso con los derechos humanos. Volver a poner a Piedra es renunciar a tener una persona que realmente va a ser un baluarte en la defensa de los derechos humanos. No es nada más un tema legal de cumplir o no requisitos, es un tema de qué mensaje mando y cuál es mi agenda con respecto a los derechos humanos. Aquí se traicionó esa agenda, se le dio la espalda a todas las violaciones que se cometen en México y se vuelve a poner una persona que, como bien dices, Erika, en todos los casos se ha señalado que es ineficiente. Estábamos revisando ayer las notas, ¿no? Los despidos injustificados que se dieron hacia adentro a más de 700 personas que los despidieron simplemente por no estar de acuerdo con ella. Son cuestiones que están ahí, no es nada más el manejo de la comisión hacia afuera, también es este desastre que tiene hacia adentro de la comisión, y esto también va a permear a las comisiones estatales, ¿no? Oye, si esto se hizo a nivel federal, pues vamos haciendo lo mismo a nivel estatal y vamos poniendo a gente cómplice pues, para que las comisiones se vuelvan irrelevantes. Vamos a escuchar cómo se dio, porque además me parece que el tono en el que se dio el debate en el Poder Legislativo, en el Senado de la República, fue tristísimo, porque había una enorme soberbia por parte de Adán Augusto López y una batalla pues ya desesperada, más bien a tono de pataleo por parte de la oposición. Vamos a escuchar cuando la oposición pedía un proceso democrático y transparente en esta elección de la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cómo respondía Adán Augusto López? Si te parece, licenciado, vamos a escucharlo. Sí, por supuesto. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el... No cabe duda que el Calderoncito ahora es el principal admirador de la ley del embudo. Claro que hubo una discusión ahí en la Junta de Coordinación. No se le oye bien, senador. Que claro que hubo una discusión en la Junta de Coordinación Política. Hubo un acuerdo respecto del procedimiento. Incluso en el primer planteamiento se propuso que se entregara un sobre nominal a cada senador, lo cual fue desechado con la conformidad de todos. Siendo honestos, le diría, y lo dije allá y lo repito ahora, claro que es una falta de respeto
a esta soberanía, porque el día de mañana van a querer meter un burro ahí, que el burro diga ve cuando vayan a votar. Por cierto, que el burro no dice ve. Qué alto nivel, ¿eh? El burro Qué alto no dice nivel ve, que es lo primero que le recriminaban en las redes sociales. Hoy amanecimos con una de memes con respecto a esto, Hombre. que le decían... ¿Cómo hacen los burros? Ve, que no eran esos los borregos, bueno. Híjole, no, pero manches. bueno, el nivel de soberbia de Adán Augusto López es tremendo, licenciado. Erika, de alguien que sabe no es que va a soberbia, hacer... se dice de otra forma. De alguien que sabe que puede ir a burlarse de sus compañeros y que puede ir a hacer su voluntad, porque no hay nadie que le vaya a frenar. Fíjate que a mí no me parecía mal, y yo creo que desde la óptica ciudadana, Erika, que pudiera haber una urna y que se depositaran ahí los votos, Claro. pues como dices tú, pues simplemente para tener constancia de que los senadores y las senadoras pues realmente están cumpliendo con su función y están votando. Y creo que pues eso no le afecta a nadie, al contrario, eso legitima el proceso, le da transparencia, se ve perfectamente que están los votos que se ingresaron en la urna. O sea, a mí me parece que esos son procesos democráticos perfectamente viables, que a la ciudadanía también le convienen que se hagan así, ¿no? Porque como bien dices, pues quedan dudas realmente de cómo votan y quiénes votan y si realmente todos los que están ahí son los que están emitiendo un voto. Yo creo que esos procesos democráticos de tipo parlamento abierto, Erika, pues son muy convenientes. Yo no sé por qué se burlan de eso o por qué esto debería causar discusión. O sea, a mí me parece que la discusión no está ahí, ¿no? La discusión es vamos a poner a la mejor persona en la comisión y vamos a hacer un procedimiento transparente de cara a la ciudadanía para ver cómo se eligió y para ver cómo tuvo los votos, ¿no? Claro. Parecía que había un contexto dentro de Morena, Erika, de personas no tan radicalizadas que no querían poner a Morena. Por eso la sesión duró tantas horas, Sí. porque no lograban Así es. los de Morena tener todo el consenso así aplastante como lo presumían. Sí había voces en Morena que dijeron, oye, Piedra es impresentable, vamos a poner a alguien más, ¿no? Entonces, pues utilizaron estas mayorías abusivas que ahora las estamos viendo y que ahora las están utilizando cuando, como decíamos hace un rato, pues ellos criticaron precisamente este ejercicio abusivo de no escuchar a los demás y de no proponer una discusión, Erika, para lograr los mejores perfiles, ¿no? Parece que son imposiciones que ya, qué triste que en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues lo que vamos a ver es que ya no haya discusión, ¿no? Ya se llega con una decisión, ningún senador de Morena puede opinar de forma contraria, la famosa línea que se le impone, ¿no? Oye, si yo no estoy de acuerdo con Piedra, pues tengo que votar por Piedra, porque así me marcan la línea, y pues se pierde todo el ejercicio democrático de pesos y contrapesos, y diluyes obviamente el Estado constitucional de derecho. Oye, antes de irnos a la pausa, licenciado, tengo que hacer una pausa y regreso para seguir conversando contigo. Antes de irme a la pausa, en las redes sociales le decían a Adán Augusto, no, pues si no hay que meter un burro, ya lo metió Morena. No. Porque él mismo cometía esta pifia de decir que el burro le hacía B. Pero bueno, en fin, ahí ha quedado para el anecdotario. Pero me quiero ir a la pausa con este video en donde se ve el tono en que se dieron las negociaciones, si le podemos llamar así, para esta ratificación prácticamente de Rosario Piedra al frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está Adán Augusto López parado frente a Corral y pues prácticamente está a punto de írsele hasta los golpes, se da cuenta que lo están grabando y entonces ya le empieza a hacer palmaditas cariñosas en el hombro y no pasó nada, hombre, aquí nada más estábamos platicando. Si me permites, vamos a la pausa con este video y enseguida regresamos. Ya platicábamos antes de la pausa con el licenciado José Mario de la Garza, pues de esta ratificación que le hace el Poder Legislativo, no hay otra forma de llamarlo, a Rosario Piedra para que siga al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y casualmente Rosario Piedra estaba despierta a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para tomar protesta de manera inmediata y que no hubiera lugar absolutamente nada. Y bueno, pues poder quedar ya ratificada al frente. Pero hablemos también, licenciado José Mario de la Garza, de lo que está pasando con esta modificación que está pidiendo, que está impulsando. Esta sí, Claudia Sheinbaum la está impulsando para darle atribuciones a Omar García Harfuch y a su Secretaría de Seguridad de investigación, de diseño de estrategia en materia de seguridad. Yo te lo tengo que preguntar, es que no acabo de entender cómo se está dividiendo esto de la seguridad entre el Ejército y la Secretaría de Seguridad, porque la Guardia Nacional depende de la Sedena. ¿De qué sirven estas atribuciones para Omar García Harfuch si a final de cuentas no tiene un órgano ejecutor, no tiene un cuerpo ejecutor de lo que se le puede atribuir? Pues mira, se está precisamente planteando una iniciativa de reformar el artículo 21 constitucional para crear
en la Secretaría una facultad de coordinación, como dices tú, no nada más es la que elabora un plan de acción en materia de seguridad, sino que también lo coordina y también lo vigila su implementación, y esto le da facultades pues de actuar con la Fiscalía, de actuar con el Ejército y de actuar pues también coordinado con los estados, ¿no? Es decir, que es darle un superpoder a Harfuch para que sea como el factotum de toda la seguridad y tenga todo controlado y tenga pues facultades suficientes como para interactuar con todas las fiscalías y interactuar con todas las estructuras, ¿no? Entonces, como dices tú, pues finalmente ¿a quién se va a obedecer, ¿no? Al Ejército, que ya acabó con el control de todo, el tema de la Guardia Nacional, o a Harfuch, que va a ser como el superhombre en materia de seguridad y que va a tener pues este acceso de darle una especie de control, Erika, tanto constitucional como legal, para que pues maneje toda la seguridad en los estados y en la Fiscalía, ¿no? Diluyes también la posición fiscal. Volvemos a este régimen otra vez centralizado, donde todas las decisiones se toman por una sola persona y donde todo el tema de seguridad se controla con una sola persona y una sola autoridad. Diluyes a los estados, diluyes a las fiscalías y le das todo el poder a Harfuch, que es lo que están haciendo, y también le dan una facultad también general en la reforma al 21 con respecto a coordinar todas las actividades de inteligencia, ¿no? Vuelves a centralizar el poder, vuelves a centralizar en una sola persona, ¿no? Y vuelves a desaparecer pues un poco la autonomía de los estados y de las otras instituciones, ¿no? Entonces, pues es lo que se está planteando. Ya se presentó la iniciativa, pues como vemos las cosas, Erika, la van a aprobar, es una reforma a la Constitución y pues pasará por el mecanismo que ya hemos visto. Y que ahí la oposición le dio el sí, ¿eh? Toda la oposición le dio el sí. Es que me parece un poco, y corrígeme si me equivoco, licenciado José María de la Garza, es un poco matizar también esta incorporación, esta reforma que se hizo de manera previa a que llegara Claudia Sheinbaum, de la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, porque entonces sí depende de la Sedena, pero Omar García Harfuch o el secretario de Seguridad también tendrá atribuciones sobre la misma. Sí, no lo van a Creo que dejar. por eso tiene la oposición, ¿no? Porque es un poco decir, estamos matizando lo que de manera previa se hizo. Pero ¿no te parece que también al hacer este matiz, pues acabas generando una posibilidad de confrontación entre dos estructuras de poder muy contundentes, ¿no? Por un lado, la Secretaría de Defensa y el Ejército Mexicano, y otra, Harfuch, que es una estructura de carácter civil, que les estás dando un poder inmenso a las dos para llevar a cabo la misma actividad. Si no logran, Erika, digamos, coordinar bien esto, pues vas a acabar viendo confrontaciones y enfrentamientos que, como ya lo hemos visto, cuando se interviene el Ejército y interviene la policía, pues los que sufren esto es la ciudadanía, son los muertos y son las miles de víctimas que acaban pues sufriendo esta falta de entendimiento de cómo se va a manejar la seguridad. O la tiene el Ejército o la tiene Harfuch, ¿no? Claro, pero como bien dices, parece... ¿verdad? Sí, y parece que a Harfuch le están dando como estas superpoderes para que se pueda meter en cualquier lado y para que tenga atribuciones de hacer lo que quiera, ¿no? Ambos emparejados, exacto, el Ejército y Harfuch, pero Harfuch ahorita tiene los reflectores. Sí, pero no la actuación. Y la confianza de la presidenta, porque es su gente, ¿verdad? Entonces es humano para poder acabar y decirle, ve y diles a los fiscales qué van a hacer, ve y dile al fiscal de la República qué es cómo vamos a hacer estos procesos penales, ve y detiene a tal persona, y todo, ¿y quién lo va a contradecir? Porque mira, una cosa es la reforma constitucional y otra cosa, entre líneas que hay que leer, es el poder inmenso que le están dando. O sea, tiene una lectura también política de decir, es el supersecretario y es el hombre poderoso al que se le va a dar toda la función. Pero yo también preguntaría, a ver, ¿a quién le van a hacer caso los elementos de la Guardia Nacional? La Sedena desobedece si así te va, ¿eh? Te sales tantito de la línea y bueno, peor que cualquier otro tipo de castigos, ¿no? Sabemos las prácticas que se tienen en la Sedena para mantener la disciplina. ¿A quién le haces caso? ¿Al mando militar o al mando civil? Pues yo creo que para los elementos va a quedar clarísimo
que pesa más el mando militar que el civil. Claro. Ahí el civil que diga Claro. lo que quiera, pero acá yo me protejo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. A mí también me parece que este doble jefe no va a funcionar Sí. y que vamos a tener una confusión mayor Doble de la que jefe. hoy ya tenemos. Qué buena frase. Y que hoy no podríamos darnos ese lujo con las cifras que se dan en materia de inseguridad, con la realidad que estamos viviendo en este país. Licenciado, te agradezco como siempre que nos permitas platicar contigo. Muchísimas gracias, Erika, Jonathan. Excelente día. Gracias, Nos vemos la semana que licenciado. entra. Muy Gracias. buenos días.